Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Recuerden que pueden escuchar estas columnas en el canal de YouTube Movimiento Verdad. Ustedes buscan en YouTube Movimiento Verdad, entran al canal, pueden suscribirse y escuchar siempre estas columnas grabadas en el momento que deseen. Por otro lado, mi número de contacto es el 092-338-025. El pasado 22 de julio se cumplieron 150 años del nacimiento de Luis Alberto de Herrera, caudillo del Partido Blanco. 150 años con lo significativo y simbólico que es ese número. Por tanto, nosotros consideramos ineludible trazar una semblanza de don Luis Alberto de Herrera en nuestra columna de hoy. Para eso no encontramos mejor material que un artículo del profesor de historia, historiador, maestro Luis Alfredo Andreñet Capurro, titulado Luis Alberto de Herrera, Hidalgo y Caudillo. De este trabajo leeremos alguna de sus partes más importantes. Pasemos entonces a la lectura. Luis Alberto de Herrera, Hidalgo y Caudillo, Luis Alfredo Andreñet Capurro. Decía el gran Tomás Carlyle que los hombres grandes del pasado nos llaman afectuosamente. Ese requerimiento fue el que sentimos arder en nuestro corazón para bucear en las enseñanzas que en el impreso y el accionar nos dejara la juvenil longevidad de Luis Alberto de Herrera. Hoy, cuando la patria grande rioplatense parece hundirse en la negación inmanentista gramsciana, se hace necesario volver al gran señor que vivió en guerra con el nihilismo enemigo natural de nuestra alma dinástico-histórica. La vida física de don Luis Alberto se desarrolló entre el 22 de julio de 1873 y el 8 de abril de 1959. Sumaron 65 años de actividad como periodista, ensayista, historiador, político, diplomático. Su enemigo fue, como se ha dicho, todo lo disolvente. Así las modas, como las ideas perversas, las costumbres y los fariseos que, al decir de Eduardo Víctor Aedo, como buen hidalgo español, después que vencía, los olvidaba. Los 29 volúmenes de su obra son de definición y compromiso con la Hispanoamérica, en especial con las personalidades de la acúmene platense. Toda su obra es de significación, pero la Revolución Francesa y Sudamérica fue uno de sus mayores éxitos. Todo el libro es un alegato contra el ideologismo abstracto y racionalista que atomiza la sociedad. La nación es una suma de individuos. El autor, realista en un todo, definía esta frase, esta concepción, como soberbia destructora de los universitarios. Pero mejor leamos algunos de los párrafos de la obra, La Revolución Francesa y Sudamérica, donde, agrego y aclaro yo, Luis Alberto de Herrera atacaba de frente los fundamentos filosóficos y lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Dice Luis Alberto de Herrera, siempre el Evangelio de Juan Jacobo inspira el derrumbe total. Se refiere a la filosofía de Juan Jacobo Rousseau, autor y creador, por ejemplo, de ese mito de la soberanía popular, tan de moda en nuestra democracia. Siempre el Evangelio de Juan Jacobo y su soberanía popular inspira el derrumbe total.
Sigue Herrera, en nombre de esa retrogradación en la fraternidad pura, se llevó contra la sociedad el ataque más pavoroso que registra la historia. Con locura sectaria se persiguió hasta en sus raíces más hondas al orden establecido, legitimando a pretexto de beneficio final los más increíbles atentados. Solo se quiso la propaganda de la muerte, de la confiscación y el saqueo. Con todo esto se refiere a los crímenes ocurridos durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa rompe todas las armas morales de la sociedad a título libertario o filosófico. En todo el libro que nos ocupa, en la fuerza que le imprime Herrera al término jacobino, están presentes autores como Morras. El estudio y el trabajo no le impidieron presentar como diputado, en febrero de 1906, un proyecto de ley para limitar la jornada obrera de 10 a 8 horas. Su lucha contra el vallismo no cejaba. Vaya el ejemplo de una nota editorial de 1932 publicada en su diario, la que curiosamente parece escrita para los días que corren. Él aquí en sus párrafos claves. Y presten atención, estimados escuchas, a esta frase de Luis Alberto Herrera, escrita en 1932 contra ese maldito vallismo. ¿Qué no han hecho para destruir el orden, romperlo, deshacerlo e incitar a todas las anarquías? ¿No se ha atacado despiadadamente la propiedad privada? ¿No hemos visto las autoridades escolares editar y recomendar lecturas anárquicas a maestros y niños? ¿No se fomentó la barbarie espiritual quitando los crucifijos de los hospitales? ¿No se agotaron en la disolución de la familia, llegando al extremo 3 veces culpable de incitar a las uniones irregulares como signo de avancismo? ¿No se ha convertido el país en cuartel general de los indeseables del mundo? ¿No han destruido el ejército? Denuncia descarnada que Herrera tituló El peor enemigo, el vallismo. Caballero de estirpe hispánica, nunca desconoció su ascendencia. Sin dudar se pronunció favorable a la cruzada española de 1936, liderada por el generalísimo Franco. La fuerte afinidad con el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, afirmada en la unidad de destino universal, lo hizo integrar la Falange como simpatizante hispanoamericano. Luis Alberto de Herrera integró la Falange española para su gloria. José de Torres, dirigente de la Falange española, le escribía en 1940: quiero aprovechar esta ocasión para testimoniar cuánto le agradecemos Falange y yo personalmente el afecto con que usted mira esta organización, como así su labor en el terreno político a favor de la Falange. Recibiré con mucho gusto y como un honor los donativos que en forma periódica y ocasional usted haga para la obra social de la Falange en el Uruguay. Y por su parte así habló Herrera en 1939, en momentos que visitaba Burgos. El generalísimo Franco realiza el destino de los hombres providenciales. Está haciendo historia. Saldré de España con un íntimo goce filial. Esta sí es España. Esta sí que es la España concebida por los mejores ensueños de sus buenos hijos. En 1946, desde su diario El Debate, como desde todas las tribunas, defendió a España cuando la siniestra conjura internacional utilizaba a la ONU para bloquearla y ahogarla por el hambre. Afirmando su racial latinidad, estaba consustanciado con la itálica progenie. La luz de estos valores marcaron la simpatía que mostró Herrera por Benito Mussolini. La posición del caudillo oriental ante la Italia del Lictorio la señaló de frente y sin cortapisas.
decía en julio de 1937 en discurso público: en ninguna parte de Europa he presenciado más convincente un espectáculo. Los ideales ya hechos polvo y dispersados como los mármoles del foro mutilado recuperan su puesto, ostentando otra vez el broncíneo vigor de una epopeya civil, grande, maravillosa. Se trata de un nuevo risorgimento, puesto que en lugar de la lucha entre facciones es la comunidad marchando hacia nuevos destinos. Al centro de este formidable movimiento de almas, civil, patriótico y social, como propulsor de la inmensa obra, se destaca la figura extraordinaria de Benito Mussolini, que llena la época contemporánea. Años después de terminada la contienda mundial, en una de las salas de la Quinta, los que visitábamos al viejo caudillo podíamos ver una gran fotografía del duce de Italia, Mussolini. Conmovedora lealtad para el amigo cuando ya no estaba en olor de popularidad y no era redituable exhibir la efigie del asesinado César. Así que Luis Alberto de Herrera, según testimonia Andreñet, lo llamó públicamente figura extraordinaria a Benito Mussolini, y a su vez en su casa, en su quinta, tenía una gran fotografía de él, ya en momentos en que Mussolini había sido asesinado y no estaba en olor de popularidad. Allí estuvo esa fotografía hasta que, fallecido el veterano jefe, un historiador y museísta, entre comillas, ya desaparecido y del que no queremos recordar su nombre, lo llevó a ocultos desvanes o tal vez al incinerador. Produce tristeza pensar que en la misma casa de la David de la verdad histórica se la haya transgiversado orwellianamente por razones de rastrera política comiteril. Esto es terrible lo que está contando don Luis Alfredo Andreñet. Él mismo presenció que en casa de Luis Alberto Herrera se exhibía una fotografía de Benito Mussolini en su honor. Y un, entre comillas, historiador y museísta, que él no quiere nombrar, pero yo sé que era el nefasto Pibel Devoto, cuando muere Herrera y contra su voluntad y tergiversando la historia, la mandó mudar, la sacó de ahí y seguramente la destruyó. Estos son los historiadores nacionales, ¿verdad? Contrarios a la verdad histórica por meras cuestiones de política comiteril. La figura del caudillo está llena de facetas que es necesario estudiar. Su nombre, resumen de la patria grande, sigue siendo hoy, como ayer y anteayer, bandera de luchas y esperanzas que nos invita a estrechar y centuplicar energías para afrontar victoriosamente las venideras contiendas por Dios y la patria. Luis Alberto Herrera se fue hacia Dios con los auxilios de nuestra Santa Iglesia Católica, llevados por Fray Generoso Pérez, que fuera capellán del ejército gaucho de Aparicio Sanabria. El venerable anciano se acercó con la extrema unción hasta el lecho de su amigo y camarada en los lejanos días de su muerte. Hasta aquí la lectura del artículo de don Luis Alfredo Andreñet, Luis Alberto de Herrera, hidalgo y caudillo. Honra entonces a Luis Alberto Herrera, luchador por la verdad histórica y también, por qué no decirlo, reivindicador de los altos hombres, de los altos caudillos de la Europa nacional, como José Antonio, como el generalísimo Franco, como el propio Benito Mussolini. Un hombre también que supo enseñar
una filosofía correcta y realista, de la mano, entre otros, inspirado por Maurras, contrariando a la Revolución Francesa, a esa filosofía pestilente y disolvente que esparció por el mundo la Revolución Francesa, entre otros autores con Juan Jacobo Rousseau, que como vimos también en su obra, en sus escritos y en particular en la Revolución Francesa de Sudamérica, Luis Alberto Herrera trató. Caudillo del Partido Blanco, caudillo del Uruguay, caudillo por la verdad histórica, caudillo por la buena filosofía, caudillo por la reivindicación de los altos hombres europeos y nacionales. Don Luis Alberto de Herrera, presente.